Con todos, mi nombre es Ricardo Rojas, agradecido con la institución Don Bosco por la oportunidad que se me presenta de darles una clase demostrativa. Se me pidió que por favor planificara una clase para el área de lengua y literatura de octavo grado. Escogí para esta clase la entrevista. El objetivo de dicha clase es que el estudiante pueda comprender la función y la estructura de una entrevista. Quiénes intervienen, qué es una entrevista, cómo se desarrolla y cómo es el proceso de cada una. Sus partes igual, ya iremos viendo poco a poco en el transcurso de la clase todos esos temas. Pero me tomo el atrevimiento de antes dar a conocer o recordar lo que era la comunicación y su proceso. Para esto vamos a utilizar lo que es, o a recordar lo que es el proceso de la comunicación. En el proceso de la comunicación intervienen varios factores o varios actores. Entre ellos está el emisor. El emisor es aquella persona que emite el mensaje, ¿sí? Pero no un mensaje que va y queda en el aire, sino más bien un mensaje que va dirigido hacia otra persona, que en este caso es el receptor. Dicho mensaje lo envían a través de un canal. En una entrevista también nosotros vamos a encontrar lo que es el proceso de la comunicación. Encontramos un emisor, encontramos un receptor y encontramos un mensaje. Cuando el receptor decodifica ese mensaje, el receptor envía al emisor cualquier otro mensaje y él se convierte entonces en emisor y el emisor se convierte en receptor. Esto se llama retroalimentación. Retroalimentación, ¿sí? Quería dar a conocer esto para poder entender que dentro de una entrevista se da todo lo que es el proceso de la comunicación. Ahora bien, vayamos a lo que es el tema en sí, la entrevista. ¿Qué es una entrevista? Es un acto de comunicación oral entre dos o más personas con el fin de obtener una información. Es la interacción de comunicación entre dos o más personas donde encontramos una serie de información. ¿Quiénes intervienen dentro de una entrevista? Interviene el entrevistador y el entrevistado. ¿Quiénes son esas personas? El entrevistador es aquella persona que hace la entrevista o que da pie a que se realice una entrevista. Y el entrevistado es la persona que responde a dichas preguntas que hace el entrevistador. Estas son las dos personas que pueden intervenir dentro de una entrevista. Hay que reconocer que dentro de una entrevista existen reglas. ¿Por qué reglas? Porque de alguna u otra manera el respeto tiene que ser mutuo y una serie de aspectos que se deben cumplir. Entre las reglas tenemos la oportunidad. Cuando se habla de oportunidad dentro de una entrevista es respetar los turnos. Es decir, el entrevistador hace una pregunta, hay que darle oportunidad al entrevistado de poder responder dicha pregunta con una objetividad, con un respeto mutuo entre ambas partes. Cuando hablamos de brevedad, entre las reglas de una entrevista, es que las respuestas sean breves y concisas, no se vayan por caminos verdes, ¿sí? Es decir, si yo le pregunto a usted cuántos años tiene, usted no me va a decir, ah, bueno, es que yo nací en la ciudad tal, en el tal. No, yo estoy preguntando haciendo una respuesta precisa para que usted me dé una respuesta breve. 25 años, 8 años, 9 años, 10, 40 y así sucesivamente. Cuando hablamos de calidad en una entrevista, la calidad tiene que ser el respeto. Yo hablo de la calidad, es que yo como entrevistador hago una entrevista y yo debo tratar a esa persona con respeto. ¿Para qué?
para yo recibir ese mismo respeto de las personas. Otra de las reglas que podemos encontrar dentro de una entrevista es la relevancia, la importancia del tema específico. En una entrevista se pueden tratar muchos temas. En una entrevista se pueden tratar temas de ambiente, temas de educación, temas de salud, como estamos viviendo ahorita la parte de la pandemia. Cualquier tema se puede tratar en una entrevista. Y lo que buscamos con eso es que encontrar o tratar de escudriñar con el entrevistado y encontrar esos aportes importantes, ¿sí? La claridad, que no nos cohibamos, que sea una entrevista amena, que haya claridad entre las preguntas, es decir, no unas preguntas ambiguas con doble sentido, sino que uno vaya al grano. ¿Para qué? Para poder encontrar así una respuesta dentro del entrevistador también clara, ¿sí? Por los momentos tenemos lo que es una entrevista, que es una interacción entre dos o más personas, y que el entrevistador, las personas que intervienen son el entrevistador y el entrevistado. Y algunas reglas que pueden ser más reglas, claro que sí. Eso puede ser de acuerdo a cada una de las entrevistas. Avanzamos entonces y nos encontramos con la estructura de la entrevista, ¿sí? Cada entrevista tiene una estructura: presentación, desarrollo, cierre y reporte. Vamos a dar a conocer cada una de estas partes. Por ejemplo, comenzamos con la presentación. La presentación, así como comencé yo esta clase, nos presentamos. Bueno, yo soy el licenciado Ricardo Rojas, voy a ser su profesor de lengua y dar a conocer todo lo que yo puedo dar a conocer. En una entrevista yo le digo, bueno, yo soy la persona que lo va a entrevistar, mi nombre es Ricardo Rojas, le damos la bienvenida. Es muy importante darle la bienvenida y que el entrevistado se sienta confiado. ¿Para qué? Para poder encontrar unas respuestas también amenas y confiables, que sean respuestas dadas con veracidad, ¿sí? Eso lo damos en la presentación. El desarrollo es el campo de las preguntas, ¿sí? Encontramos el desarrollo y decimos, bueno, ahora entremos en tema. Queremos hablar acerca del calentamiento global. El calentamiento global, ¿usted cree que se da por qué? Y ahí el entrevistado da las respuestas. Por esto, por lo otro, por tal. Eso es la parte del desarrollo. Repetimos y decimos la presentación y le damos una bienvenida, y lo presentamos, mientras que en el desarrollo entran ya lo que son las preguntas específicas a el entrevistado. El cierre, un agradecimiento. Le damos, estamos muy agradecidos porque usted nos haya dado dicha entrevista. Con esto cerramos la entrevista. ¿Para qué? Para que nosotros de alguna u otra manera podamos tener la riqueza del entrevistado. ¿Riqueza en qué sentido? En respuestas. Y un reporte, que el reporte ya sí es parte de nosotros como entrevistadores. No entra la parte del entrevistado, sino que es un reporte que hacemos nosotros para organizar la información. Es decir, vamos y encontramos las respuestas, las preguntas. Si es con un video, vemos el video nuevamente y vamos tomando nota de lo que va diciendo. ¿Para qué? Para luego transcribir todas esas respuestas, para ver si podemos presentarlas en un periódico o si tenemos que presentarlas a través de algún medio de comunicación. ¿Sí? Ok. Tenemos entonces los tipos de entrevistas. ¿Sí? El tipo de entrevista tenemos estructurada, semiestructurada y abierta. Se preguntarán ustedes, chicos, ¿cuál es una entrevista estructurada? Una entrevista estructurada es aquella que usted le da al entrevistado las preguntas que se le van a realizar, las pautas, las reglas, las normas que se van a tomar en cuenta en la entrevista. Usted se las da al entrevistado, ¿sí? Para que él tenga tiempo de leerlas, ir pensando en las respuestas que va a dar y esto. Una entrevista estructurada
muy poco se tiene que salir de lo que ya se ha hablado. No es que en una entrevista estructurada yo voy a querer hacer lo que puedo hacer en otro tipo de entrevistas. No, ¿por qué? Porque para eso se pasó con antelación la serie de preguntas y todo lo que concierne a la parte de la entrevista. Entonces, encontramos que con una entrevista semiestructurada, cuando hablamos de semiestructurada es que tenemos un poquito de flexibilidad. ¿En qué sentido? En que, aunque maneja una estructura, yo puedo escaparme y hacer una que otra pregunta que me interese a mí o que me llegue a mí a la mente como entrevistador al entrevistado, ¿sí? Y la última es una entrevista de tipo abierta. Es decir, aquí no hay estructura, aunque se debe manejar las reglas como es el respeto, la calidad, la claridad entre todas las preguntas, pero aquí nosotros tenemos la libertad de poder entablar en la medida de que se va dando la conversación con el entrevistado, vamos entonces teniendo esa flexibilidad para hacer unas preguntas libres, ¿sí? Este tipo de entrevistas se utiliza mucho para las personas, los artistas, ¿sí? A veces uno encuentra un artista y lo agarra porque viene del aeropuerto. Bueno, venga acá el señor Ricardo Arjona, por ejemplo, y mire, me dicen que usted viene acá a la ciudad de Esmeraldas a dar un concierto, que esto. Ah, bueno, sí, él va dando las respuestas y ahí no hay nada preparado, ¿sí? Porque el entrevistado y el entrevistador apenas están viendo. Eso es una entrevista de tipo abierta. Ahora bien, encontramos que en los tipos de entrevistas, la estructurada, semiestructurada y la abierta, tiene que corresponder a preguntas que debo yo realizar para poder obtener información necesaria del entrevistado. Los tipos de preguntas que se deben realizar dentro de una entrevista son las preguntas cerradas, las abiertas, las hipotéticas y las preguntas tipo sondeo. Cuando hablamos de preguntas cerradas, es aquella que nos va a dar una respuesta concreta. ¿Viene usted en avión? ¿Sí o no? Son preguntas que la pregunta me va a dar una respuesta concreta. ¿Es usted la esposa de Patricio Fuenmayor? ¿Sí o no? Son preguntas de tipo cerradas. Las preguntas abiertas da la oportunidad de ampliar esa pregunta, pero con la capacidad de poder ser también libre. Por ejemplo, ¿es usted estudiante del Don Bosco? Sí, pero anteriormente yo también era estudiante del colegio francés. O sea, me da la respuesta, pero puede acotar otro poco de información. Las preguntas hipotéticas son importantes. ¿Por qué? Porque son aquellas preguntas que existe poder colocar al entrevistado en una duda. Por ejemplo, ¿y usted qué piensa usted del COVID? ¿Salió de un laboratorio de China o se dio de manera natural? Ah, bueno, él me va a dar una respuesta, ¿sí? O sea, él se va a poner a pensar. Se va a poner a pensar y va a decir realmente cuál será la hipótesis que yo voy a utilizar para dar esa respuesta, ¿sí? Y para finalizar, tenemos las preguntas de tipo sondeo, donde yo pregunto que